para explicar la actual crisis económica y financiera que se vive en los Estados Unidos de América. Debemos remontarnos a la administración de Bill Clinton, porque en ese periodo, con el objetivo de estimular la adquisición de vivienda por el ciudadano común y corriente en los Estados Unidos, el señor Clinton estableció una serie de mecanismos de estímulo para tal fin. Mecanismos que básicamente eran un subsidio a la tasa de interés a través de organizaciones de carácter estatal como son Fannie Mae y Fannie Mac. Entonces, de esa manera, a través de subsidio estatal, ellos podían prestar a los ciudadanos a una tasa de interés más baja. Eso obligó inmediatamente al sistema privado de crédito a entrar a competir con esas empresas de carácter estatal. O sea, si las empresas estatales prestaban a una tasa más baja que al mercado, lógicamente, si las empresas privadas querían competir, debían prestar a una tasa igual o incluso inferior para competir. En esa medida, ese estímulo por influencia del Estado generó un exceso de demanda de crédito por todas las familias norteamericanas, pues creían que ante esas facilidades no iban a tener problemas en el futuro para cumplir adecuadamente con el pago de su deuda. Pero finalmente, como todo lo que pasa en economía, ese exceso de endeudamiento finalmente algún día se tenía que pagar. Y asimismo, llega un momento en que también los activos se empiezan a desvalorizar. Fue eso aproximadamente ya en el año 2007 cuando se llegó a esa situación donde el exceso de endeudamiento no estaba respaldado por el valor de los activos, pues estos empezaron a perder valor. ¿Qué pasó? Inmediatamente los ciudadanos empezaron, en primer lugar, a incumplir el pago de los créditos. Y ya en los casos más extremos, cuando veían que el valor de su vivienda era mucho menos de lo que debían, les decían, no tiene sentido seguir pagando los créditos. Entonces, por eso muchas familias dejaron de pagar y devolvieron las casas. Cuando las familias dejan de pagar, inmediatamente eso afecta el balance de los bancos, porque es claro que el objetivo de un banco es recoger dinero del público, prestarlo, esa persona se lo debe devolver para cumplir a los ahorradores. Entonces, en esa medida, si la persona que tiene el crédito no paga, el banco no le puede cumplir a sus ahorradores y eso empieza a generar un efecto burbuja en la economía donde el flujo de dinero empieza a pararse. Entonces, en esa medida, las familias empiezan a tener problemas y por tanto eso empieza a afectar las primeras variables de la economía como son el consumo y la inversión. Entonces, ahí podemos decir que ese primer estímulo que generó la administración Clinton de manera seguramente muy bondadosa fue lo que generó el exceso de endeudamiento de las familias y su posterior incumplimiento por allá en agosto del año 2007. Ante esa crisis, indudablemente entonces algo tenía que hacer el gobierno para solucionar el problema. Entonces diseñó unos mecanismos de alivio inicialmente a las familias para que se pudieran de alguna manera al día, pero de todas maneras, como el auge de crédito fue tan alto, los bancos se llenaron de casas, sus balances empezaron a tener problemas, a arrojar enormes pérdidas y por lo tanto muchas de esas entidades prácticamente empezaron a quebrar. Es muy sonado pues el caso de lo que pasó con Lehman Brothers, que digamos así ya fue como la punta del iceberg que definitivamente concientizó a la sociedad norteamericana y a la economía internacional que Estados Unidos estaba en una crisis. Después del año 2007 pues se hicieron algunas medidas de alivio, básicamente a través de la política monetaria, que estimulando la economía, inyectándole dinero vía compra de bonos. Entonces se creía que esa mayor liquidez entonces iba a traducir nuevamente en mayor demanda y se iba a estabilizar el sistema de créditos. Eso aparentemente empezó a funcionar nuevamente más o menos en el año 2008, digamos que de alguna manera la economía se recuperó. Pero igualmente los fundamentales de la economía norteamericana seguían con graves problemas, pues el exceso de gasto público de muchos años de la economía y al mismo tiempo el exceso de compras al mundo, lo que se manifiesta en lo que los economistas llaman un déficit de cuenta corriente, pues lógicamente ha vuelto a paralizar la economía y uno podría decir hoy que la economía norteamericana está en una situación bastante complicada, donde seguramente ya con tasas de interés prácticamente en cero, con un país con un gasto público casi al 100% de su Producto Interno Bruto, prácticamente se quedó sin capacidad de maniobra. A pesar de que recientemente pues el Congreso norteamericano, después de una disputa política bastante complicada, logró elevar el techo de la deuda, pero sin embargo se considera que eso es un mecanismo temporal porque no ataca el problema estructural de la economía norteamericana, como es el exceso de gasto público, lo que hace tener un déficit por encima ya del 100% del PIB, como lo manifesté antes, y al mismo tiempo un déficit de cuenta corriente que se acerca al 8% de su Producto Interno Bruto,
que igualmente necesita financiación externa que hoy nadie está dispuesta a dar, y que la única consecuencia que está viendo el mundo es la devaluación del dólar frente a las principales monedas, entre ellas las monedas latinoamericanas. Es el caso del peso colombiano, que está fuertemente revaluado frente al dólar, lo que afecta el sector exportador colombiano y en general la dinámica económica y su inserción en la economía global para Colombia en este caso.